Pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Una vez más, estamos en estos webinars de buenas prácticas que pusimos en marcha el año pasado y estamos retomando con una nueva serie de webinars este año, ¿no? Como siempre viene siendo habitual, vamos a dar unos minutos de cortesía, aunque ya son las 12 pasadas, pero bueno, vamos a dar unos minutos de cortesía y mientras lanzo un par de preguntas para ver si sois socios de PEP y si conocéis el Standard Passive House. Lo voy a ir lanzando y nada, podéis ir respondiendo. También ir poniéndonos, por favor, si se ve y se escucha bien por el apartado de preguntas y para tenerlo todo seguro antes de empezar. Bueno, voy a dejar unos segunditos más la votación, que llegue al minuto. Vale. Bueno, pues viene siendo más o menos los resultados de todos los demás webinars de este tipo que hacíamos. Un 60% si son socios de PEP, un 40% no. Ahora vamos a ver si habéis trabajado o conocéis el Standard Passive House de antes. También porque esto para Peter le puede dar una idea, ¿no?, de qué tipo de audiencia tenemos y a la hora de enfocar los temas. Vale, bueno, pues parece que ya ha votado casi todo el mundo. Y bueno, Peter, para que lo veas tú también, pues más o menos igual que antes, más o menos 60-40. 60 que sí conocen y tienen experiencia, 40 que no. Entonces, igual con los temas que vayas a explicar, pues igual no tenemos que empezar tanto desde el principio y podemos ir un poco más a cosas más concretas, ¿no?, y más técnicas. Vale, Pues nada, perfecto. muchísimas gracias. Bueno, ya he mencionado a Peter y está también Rosalía con nosotros. Vamos a estar al cargo de la jornada. Peter va a ser quien haga la ponencia de las buenas prácticas en hermeticidad. Yo tengo que hacer la introducción de qué es PEP y qué es Passive de rigor. No me voy a extender mucho, ¿vale? Y nada, estaremos atendiendo el apartado preguntas. Ahí podéis ir dejando todas las dudas que os surjan para que luego se las hagamos a Peter. Y poco más. Como siempre, no os cortéis, haced todas las preguntas que tengáis, que siempre es lo que más dinamiza la jornada, ¿no? Que haya preguntas y dudas que resolver, ¿verdad, Peter? Sí, sí, por supuesto. La interacción es súper importante. Muy bien, pues nada, voy a compartir ya mi pantalla y empezamos, ¿vale? Creo que ya se ve. Sí, ¿verdad? se ve. Vale. Pues nada, lo dicho, webinar de buenas prácticas en hermeticidad, retomando la serie de webinars de este tipo que teníamos ya el año pasado en marcha. Y vamos a estar una horita y cuarto, o si hay muchas preguntas, pues horita y media o lo que queramos hasta que tengamos ganas.
Como siempre, la plataforma de edificación Passive House, para aquellos que estén y no nos conozcan, pues somos una asociación sin ánimo de lucro. Estamos centrados en divulgar la construcción de alta eficiencia energética, basada en el estándar Passive House, obviamente, con este lema, ¿no? Que vivir mejor con menos energía, pues es posible, ¿no? Vivir mejor consumiendo menos. Hacemos fundamentalmente labores de divulgación en 3 ámbitos distintos: profesional, social e institucional, pues a jornadas técnicas como esta que tenemos aquí, que son un poco más específicas, también a nivel más genérico del estándar, a toda la población, atendemos dudas que llegan a la oficina, al teléfono, a los contactos de la plataforma, también a jornadas, digamos, en ámbitos más generalistas, no tan profesionales, y luego también a la administración, porque es un punto muy importante. Tenemos muchísima actividad de relación con la administración, de informarles de qué es el estándar, de cómo se puede conseguir, de evitar mitos que hay respecto al estándar, etcétera, ¿no? De hecho, luego os vamos a hablar de una actividad que estamos llevando a cabo, que la tenemos ahora en marcha y que es muy importante, que tiene que ver con el estudio de monitorización de colegios que hemos hecho y que está teniendo una parte muy importante de esa labor con la administración, ¿no? El estándar Passive House como tal es un estándar de construcción que nació en Alemania en el año 1991. Está a día de hoy considerado como uno de los estándares de eficiencia energética más estrictos a nivel mundial y además garantiza pues un elevado confort interior en los edificios, ¿no? Al tiempo que estamos consumiendo la mínima demanda energética. Como estándar es de libre disposición, cualquier persona que conozca los principios puede aplicarlo, pero evidentemente tiene asociada una certificación que va a ser la única garantía real de que se han alcanzado esas prestaciones, esos requisitos que tiene el propio estándar, ¿no? Para los edificios. ¿Cuáles son esas prestaciones? ¿Cuáles son esos requisitos que pide? De manera muy resumida, porque hay un documento completo con todos los requisitos que hay que cumplir, pero bueno, de manera muy resumida son estos: calefacción, la demanda energética de calefacción por debajo de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, la demanda de refrigeración por debajo de 15 kilovatios metro cuadrado año, una demanda de energía primaria total por todos los conceptos del edificio: climatización, iluminación, generación de agua caliente sanitaria, electricidad auxiliar, etcétera, por debajo de 120 kilovatios hora metro cuadrado año, y una hermeticidad de la envolvente opaca a través de ensayo blower door en obra por debajo de 0,6 renovaciones hora, cuando hay una diferencia de presión de 50 pascales. Este concepto quizá era el menos conocido hasta ahora, pero ya lo está siendo cada vez más. De hecho, el código técnico en su revisión del 2019 ya incorpora un parámetro de limitando la envolvente, la permeabilidad de la envolvente opaca, perdón. Solo que, bueno, pues con un límite mucho mayor y además se puede justificar de manera numérica, etcétera, ¿no? En Passive House tiene que ser mediante ensayo y ese es el valor para obra nueva. Luego, además, tiene aplicación para casos de rehabilitación también. Hay casos de... se puede hacer por varias vías, puede ser por demandas, puede ser por componentes, puede ser también una rehabilitación enfocada en paso a paso, ¿no? Que se hace un proyecto integral y se lleva a cabo en diferentes fases. Para lograr estos requisitos, para lograr alcanzar todas las prestaciones del estándar Passive House, que como os digo, esto es de manera muy resumida, de hecho son los requisitos solo directos y solo de obra nueva, porque cambian un poquito para la rehabilitación, y también hay toda una serie de requisitos indirectos que tienen que ver sobre todo con el confort del usuario. Para alcanzar estos requisitos lo que se hace es trabajar de manera conjunta y coordinada una serie de principios. Los principios Passive House, digamos que en origen son 5, nosotros añadimos el 0 y el 6 porque son súper importantes, que además son casi el mismo, ¿no? Pero nos gusta separar el sexto, protección solar, hacerle mención específicamente por el clima que tenemos en España y que es muy importante.
y hay que trabajarlo de manera conjunta. Esto no son... O sea, no basta con poner aislamiento, no basta con poner buenas carpinterías, no basta con trabajar la hermeticidad. Hay que hacerlo todo, todos ellos, y hay que hacerlos además de manera conjunta. Garantizar que interaccionan bien entre ellos, que se consigue una buena hermeticidad entre carpinterías y muro, que ese muro está bien aislado, que el aislamiento encuentra bien a la carpintería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los principios básicamente están referidos a dos grandes bloques que son una muy buena envolvente y, por otro lado, ventilar adecuadamente y sin perder energía ese espacio interior, ¿no? Entonces hay que, de partida, tener un buen diseño. En casos de rehabilitación no podremos. Hay que trabajar con lo que tengamos. Pues bueno, se podrán tomar decisiones también en rehabilitación para intentar mejorar ese diseño bioclimático. Tenemos que utilizar aislamiento de altos espesores, generalmente mayor espesor que el que nos marca la normativa nacional. Ese aislamiento tendrá que estar bien diseñado, tendrá que estar bien ejecutado para evitar que hay puentes térmicos. Tendremos que intentar lograr un diseño libre de puentes térmicos. Tendremos que trabajar la envolvente opaca, todo su perímetro, para que sea hermético, para que no se produzcan pérdidas energéticas por infiltraciones no deseadas, que está en rojo porque es el tema clave de hoy. Vamos a ver cómo hacer eso bien y en determinados puntos concretos. Vamos a tener que utilizar ventanas de altas prestaciones, generalmente con vidrios triples, con gases nobles en las cámaras, etcétera. Y incorporar una ventilación mecánica con recuperación de calor, ¿no? Esta ventilación será de doble flujo para intercambiar, renovar continuamente aire con el exterior, pero sin perder la energía en ese proceso. Y la protección solar fundamental, porque al final, si una Passy House es un termo, es un calorímetro que no pierde energía, si en verano entra más energía de la que necesitamos, se puede sobrecalentar y sacarla, pues va a ser más difícil. Entonces hay que protegerse muy bien contra eso. La hermeticidad en concreto ya os he explicado bastante en la introducción, me he enrollado un poco. Es clave para conseguir un ahorro energético. Llega a pesar el 40% prácticamente de las pérdidas energéticas de un edificio cuando no se tiene controlada. Y bueno, no hace referencia solo a la ventilación, o sea, no hace referencia a la ventilación, perdón, ni a la apertura de ventanas, sino que hace referencia a las infiltraciones de aire que no controlamos, por rendijas, por pasos de instalaciones, etcétera. El dibujito aquí lo ilustra muy bien, ¿no? Ese valor está limitado a 0,6 renovaciones hora, como decíamos antes, ¿no? Por ensayo. Tendremos que evitar eso. Para evitarlo tendremos que trabajar bien toda una línea hermética en todos sus encuentros, que es lo que nos va a explicar Peter. La hermeticidad se puede trabajar con diferentes materiales. Se consideran materiales, pues aquí hay algunos de ellos que se consideran herméticos al paso de aire. Cuando no tengamos la certeza de un material cómo se comporta, tendremos que ensayarlo. Y, por ejemplo, no sé si tenemos un panel USB, aparece con una interrogación, ¿no? Por ejemplo, porque puede ser hermético o puede no serlo. O bien nos lo certifica el fabricante, o bien recibimos el material en obra y le ensayamos de alguna manera o nos aseguramos de alguna manera que lo va a ser, para luego evitar posibles problemas cuando ya esté colocado, ¿no? Y, perdón que salía mal, y bueno, luego esos digamos que son materiales para garantizar la hermeticidad a nivel general, y luego para mejorar puntos concretos pues tendremos materiales específicos, pasacables, cintas, láminas, membranas líquidas, etcétera, ¿no? Habrá un montón de ellas que eso seguro que Peter nos lo puede explicar mejor. Y nada más, Peter, te voy a dar paso. Creo que ya tienes la presentación preparada, ¿verdad? Sí. Sí, vale, perfecto. Pues te voy a hacer presentador y quedamos a la espera. Lo dicho, en el apartado preguntas tenéis ahí para hacer todas las preguntas que queráis a Peter. Nosotros los vamos a ir recogiendo, ¿vale? Muchas gracias. Peter, creo que ya lo tienes. Vale. Entonces le doy aquí a mostrar mi pantalla. Eso es. Y cojo la presentación, ¿no? Ya la estamos viendo. Si la pones en pantalla completa, la vemos. Sí. ¿Así se ve bien? Perfecto, sí. Muy bien. Pues nada, yo me quito la cámara, ¿vale? Venga. Muchas gracias, Gracias, Dani. Peter. Gracias.
Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar en este webinar. Y bueno, pues gracias por el interés que tenéis en conocer más sobre el Standard Passive Hours. Y bueno, pues en lo que os voy a contar, más que todo, cómo podemos hacerlo de una forma práctica, implementarlo en la realidad, en la obra, ¿no? Que al final pues, es lo que cuenta, que lo que pues, proyectamos, lo que diseñamos, que luego pues, en la obra efectivamente se ejecute y nos dé el resultado que queramos. Bien, bueno, pues simplemente soy Peter Essen, soy el Country Manager de Saural. Pues para los que no nos conocéis, Saural es una multinacional belga y somos uno de los mayores fabricantes de productos químicos, sobre todo selladores, adhesivos y espumas de poliuretano en el mundo, ¿vale? Y los últimos años nos hemos especializado en algunos segmentos, uno de los cuales pues, es todo lo que es eficiencia energética. Ahí pues tenemos una larga trayectoria y lo que estamos viendo o lo que hemos visto que pues hay muchos materiales muy avanzados, muchas tecnologías, pues como en nuestros mismos productos, ¿no? Pues los que sois un poquito más mayores quizás os acordáis de el famoso aceite de pescador que se utilizaba para sellar las ventanas hace muchísimos años y pues hoy en día estamos con selladores muy avanzados, tecnologías muy avanzadas, ¿no? Pero parece ser que pues no en todos los ámbitos hemos evolucionado de la misma forma. Sobre todo lo que es pues la ejecución, la propia instalación en la obra. Y eso es lo que vamos a ver un poquito en este momento. Bien, pues vamos a ver en detalle pues, qué soluciones eficientes tenemos para pues, el sellado hermético y vamos a ver unos cuantos apartados, ¿no? Pues vamos a ver cómo encajan esos diferentes sistemas con los sistemas constructivos, qué soluciones tenemos y pues cómo podemos combinarlos. También cómo nos vamos adaptando, ¿no? A la nueva forma de construir o cómo inventamos nuevas formas de construir que, pues, que conllevan más facilidad para este sellado estanco. Y bueno, pues algunas otras formas que también, aparte de lo que vamos a ver en detalle, pues tienen su impacto en lo que sería todo la estanqueidad del edificio y de la envolvente. Bien, pues todo lo que es el edificio en sí, sabemos que entre un 15 y un 30-35% de toda la energía de nuestro edificio se puede escapar tanto por puentes térmicos como por filtraciones. Y eso se puede dar tanto en los tejados como en lo que son la parte opaca, donde evidentemente pues, las ventanas pues serían el elemento más delicado y sobre todo pues cómo encajamos y instalamos esas ventanas en la parte opaca. Y pues para todos estos elementos de nuestro edificio pues hay soluciones para pues mejorar la eficiencia energética y eliminar esas pérdidas que queremos evitar. Lógicamente, como en todo, pues si queremos saber si estamos haciendo algo bien, pues medir es saber, ¿no? Y eso es una de las grandes diferencias del Standard Passive House con la ejecución de edificios pues en general, ¿no? O hasta de consumo casi nulo. Aquí, en el Standard Passive House, para que nos certifiquen la vivienda, pues vamos a tener que hacer una blower door, vamos a tener que medir cuál es este caudal que perdemos.
y esa es la única forma realmente de saber con exactitud si hemos cumplido con nuestras exigencias a nivel de proyecto. Luego nos vamos a ayudar de termografía, etcétera, pues de humo, para pues posiblemente localizar esos fallos y mejorar la estanqueidad. Por eso que es importante que eso también se haga en una fase donde todavía es posible hacerlo, no cuando el edificio ya está terminado. Bueno, pues lógicamente hay muchos sistemas constructivos, hay muchas formas de construir una casa, pues hay muchos emplazamientos posibles de la ventana, pues en interiores, en el medio, en exteriores, alineado con el aislamiento cuando tenemos un SATE. Y estamos hablando de construcciones donde podemos tener ventanas de aluminio, de madera, de PVC, mixtas. Pues todos esos escenarios, pues vamos a tener que contemplarlos para ver cómo vamos a tener obtener la mejor práctica de instalación o de sellado de este conjunto, ¿no? Y por supuesto, cada una de estas formas de construir pues tiene su impacto en muchos factores, ¿no? Pues lógicamente una ventana instalada en exteriores pues no tendrá pues el mismo factor solar que pues una en interiores. Al mismo tiempo pues las isotermas no estarán igual de bien que en una solución que en otra, ¿no? Pues, y así hay muchos parámetros que nos van a variar y también el coste asociado pues, para obtener un sellado estanco en cada una de estas opciones y de diseño, ¿no? Que eso es un poco lo que dijo Dani al principio. Pues en la primera fase es hacer el mejor diseño posible, porque luego eso tendrá consecuencias de cómo vamos a tener que actuar y qué posibilidades tenemos para actuar. Igualmente, pues lógicamente nos vamos a beneficiar de los mejores materiales que hay hoy en día disponibles para obtener esta estanqueidad. Es importante el orden de instalación, porque pues como es el caso aquí en España, la ventana normalmente es lo último que se instala. Eso limita en algunos casos pues las posibilidades que tenemos, qué tipo de sistemas de sellado estanco podemos utilizar, porque ya pues no tenemos posibilidad de tapar lo que sería nuestros productos de sellado. Muy importante, para vuestras obras, la mano de obra cualificada. Vamos a verlo también con más detalle. Pues podemos tener los mejores productos, podemos diseñar el mejor proyecto. Si luego en la obra la gente no sabe utilizar esos productos, no sabe instalarlos de la forma que se deben instalar, pues evidentemente vamos a tener un problema y no vamos a cumplir con los requisitos del proyecto. Aquí ya nos podemos hacer una idea. Vemos lo que vemos a continuación, algunos posibles métodos de sellado con las barreras de vapor en interior y en exterior, y vemos que pues para colocar eso de una forma adecuada alrededor de la ventana y en el hueco, pues necesitamos operarios con una formación adecuada. No lo hace cualquiera, o el resultado será lógicamente deficiente. Y bueno, pues todo eso nos lleva a que, digamos, esta formación profesional, nosotros insistimos mucho en ello, que todos los profesionales que intervengan en la construcción de un edificio estén bien formados y pues también tengan pues la visión de por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Eso es el éxito en los grandes proyectos de Passive House, en grandes edificios. Entre otras cosas, es el resultado de que se haya dado una formación a todos los intervinientes, hasta el último albañil, para que sepa para qué se han hecho cosas y que los tengan en cuenta cuando ellos hagan su parte del trabajo, ¿no? Si no, es imposible y tenemos que conocer muy bien
lo que conlleva, por ejemplo, en nuestro caso, el sellado estanco. Pues si tenemos puentes térmicos que se quedan en el edificio, veremos aquí el famoso resultado que todos conocemos, ¿no? Del moho, que luego, pues, el resultado es una falta de salubridad y pues mucha incomodidad y falta de confort para el consumidor, que es finalmente lo que siempre tenemos que pensar, que alguien va a vivir en esta vivienda y tiene que estar en las óptimas condiciones. Por supuesto, evidentemente, Dani también lo ha dicho, si estamos hablando de que vamos a poner un sellado estanco en una casa, por supuesto, tenemos que tener una ventilación adecuada. Si no, otra vez tendremos problemas. Bien, simplemente para que sepáis, hay muchas iniciativas desde hace años para la formación de los profesionales. Una iniciativa que se hizo ya, pues, originó hace 2 años como mínimo, entre ASEFAB, que es la Asociación de Fabricantes de Ventanas, y la Fundación Laboral de la Construcción, pues para formar precisamente pues a los instaladores de ventanas. Pues en este ciclo inicial se hizo pues una certificación de formadores y que luego pues en las diferentes instalaciones de la Fundación Laboral por toda España son capaces de dar una formación que luego tiene un curso teórico práctico, que luego pues tiene su diploma oficial y que es a lo que deberíamos tender en un futuro próximo, ¿no? Pues que el profesional de la instalación de la ventana, pero también de todas las otras intervinientes en la obra, pues tenga su certificación, igual que lo tiene el electricista y igual que lo tiene el que revisa la caldera de gas. Bien, vamos a entrar entonces en una visión de todas las diferentes soluciones que hay. Pues ya de entrada decimos pues que no hay una solución óptima para todos los casos. Ya vimos que hay muchos sistemas constructivos y pues que tenemos que en cada caso ver lo que es la mejor combinación que podemos aplicar en nuestra situación, ¿no? En este caso tenemos un portafolio muy amplio de soluciones y realmente pues no es cuestión de estar más a favor de uno que de otro, pues tenemos que elegir la mejor solución. Bien, ¿cuál es la problemática? Pues la vemos aquí. Esta es la realidad, ¿no? De la rehabilitación, que es la mayor parte de nuestra obra hoy en día. Pues tenemos, entramos en una casa nueva, o en muchos casos, pues en la rehabilitación de renovación ya existente, arrancamos en este caso la ventana existente y pues nos encontramos con este hueco, ¿no? Este hueco muy irregular y donde pues se fija la ventana pues de cualquier forma para tenerla en su sitio. Es muy complicado en un hueco así, garantizar una estanqueidad al aire y al vapor. Eso yo creo que pues, se ve por lógica. Eso quiere decir que en el desarrollo pues, de la obra tradicional pues vamos a tener que utilizar un montón de productos en un montón de sitios determinados para lograr esta estanqueidad en ese hueco, ¿no? Es una de las razones también por lo que hoy en día estamos asistiendo al auge de la construcción modular, ¿no? Y la construcción industrializada, precisamente para evitar pues, tener que trabajar y garantizar unas calidades y unas certificaciones en unas circunstancias que realmente poco se controlan. Bien, nosotros para la estanqueidad nos basamos en un modelo RAL de 3 capas. La denominación de RAL viene del Instituto RAL alemán, que es un instituto ahí muy conocido y donde muchos fabricantes de productos de hermeticidad pues certifican sus capas. Algunos conoceréis la denominación de RAL de las cartas de color, por ejemplo,
todas las ventanas, las diferentes cartas, pues el estándar también ahí es el RAM, ¿no? Bien, ¿qué queremos para el sellado estanco? Pues lo que queremos es... perdona, que se me ha ido. Vale. Lo que queremos es asegurar tres cosas. Primero, en el interior, que es lo que vemos a la derecha, pues queremos una estanqueidad al aire y al vapor. ¿Por qué? Porque no queremos que el aire, lógicamente, que haya filtraciones, porque se pierde la energía de nuestra casa, que puede ser el calor en invierno o el aire enfriado de nuestro aire acondicionado en invierno, en verano. Queremos que eso se quede estanco dentro de nuestra habitación. Y tampoco no queremos que entre el vapor que existe en esa habitación al pues centro, a la parte central de nuestras capas, porque ahí es donde vamos a tener nuestros sistemas de aislamiento térmico. Y, por supuesto, si estos aislamientos con humedad van a perder su función de aislamiento. Y además, pues si tenemos una construcción donde estamos hablando de una construcción de madera, pues evidentemente todo lo que es la construcción en sí se puede dañar por una humedad que entre en la misma construcción, ¿no? Con lo cual ahí queremos esa barrera estanca al aire y al vapor. En el medio, como hemos dicho, vamos a querer lo que es el aislamiento térmico y también acústico, que es muy importante. Aquí estamos hablando de Passive House, estamos hablando de eficiencia energética, pues no entra en esos parámetros lo que es la acústica, pero si nos ponemos en el punto de vista del consumidor, es uno de los factores más importantes para su bienestar, ¿no? Para su confort. Y es un término que tenemos que cuidar mucho. Y luego, en la capa exterior, que está aquí a la izquierda, pues lo que vamos a querer, de un lado, evidentemente, es que no puede entrar el viento ni el agua, pero por otro lado, pues también queremos una capa que sea permeable al vapor, por sí. Por algún lado, por ejemplo, por nuestra ventana, entra algo de humedad al centro de nuestra construcción, que pues puede escaparse ese vapor que no se queda atrapado ahí en el medio, ¿no? Como veis, eso es lo que podríamos decir un efecto Gore-Tex, eso es lo que queremos en el exterior, ¿no? Como veis, abajo hay muchos productos diferentes que pueden cumplir esa función y los veremos ahora con más detalle. Bien. Para dibujar un poco el camino de todos los productos que podemos utilizar para esta estanqueidad, hemos hecho ese gráfico. En el eje horizontal tenemos la dificultad de instalación, que ciertamente es importante, porque si tenemos productos muy buenos que son muy difíciles de aplicar, pues o bien no se van a instalar cuando nos damos la vuelta o se van a instalar mal. En ambos casos, pues el resultado no será el adecuado. Y en el eje vertical tenemos el coste tanto del producto como de la instalación. Entonces, nuestro punto de partida, todo abajo a la izquierda, pues son las soluciones que hemos utilizado hasta hace poco, en algunos casos se siguen utilizando, y que sería la solución tradicional de, vamos, cuando va un albañil a una casa y la instala en la ventana, ¿no? Pues un sellador cualquiera para afuera, una silicona buena o mala. Si tenemos suerte, sobre todo en el norte, una espuma de poliuretano normal para alrededor de la ventana. En el sur sabemos por experiencia que en muchos casos ni se pone la espuma. Bueno, algún acrílico quizás para la terminación contra el yeso, ¿no? Por supuesto, cuando vemos aquí el tamaño del globo, pues vemos la efectividad de la solución en cuanto a eficiencia energética y evitar filtraciones, ¿no? Obviamente aquí vemos que no tenemos ninguna efectividad. Por supuesto, es la solución más económica, pero realmente no nos sirve. Y vamos a hacer el camino
hacia soluciones mucho más eficaces. Y nos vamos directamente al cuadrante a la derecha superior, donde vamos a ver dos soluciones con elementos de barreras de vapor y cintas autoexpansivas. Vemos que estas soluciones son, de un lado, más difíciles de instalar y también más caras, pero lógicamente la eficacia, como vemos por el tamaño del globo, también es muy alta. Primero, vamos a ver, digamos, lo que es la parte del medio, lo que sería el aislamiento térmico y acústico. Ahí, o bien veremos, podemos utilizar, digamos, lo que sería una cinta autoexpansiva, o vamos a utilizar soluciones con cintas, barreras de vapor o membranas. En todo caso, lo que es la parte de lo que es el aislamiento térmico y acústico se va a hacer con una espuma. En este caso vamos a querer también espumas flexibles. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos hablando aquí de sellados estancos, pues por naturaleza estamos hablando de un edificio que se mueve. Todo el edificio se mueve, pero en particular alrededor de la ventana, las ventanas más aún se mueven con el ciclo de la temperatura. Con lo cual necesitamos productos que sean capaces de absorber este movimiento sin dañar su estructura, que puedan volver a su estado original manteniendo todas sus características mecánicas, ¿no? Que son las que al final nos dan este aislamiento térmico y también acústico. Bien, pues aquí vemos el pilar central, que sería entonces utilizar una espuma de poliuretano flexible. Como vemos, pues estas espumas pueden tener un valor de lambda de transmisión térmica muy bajo, muy bueno. En algunos casos, estas espumas también pueden tener un rango más amplio de funcionar. Bueno, pues sabemos, a pesar de que pues, en España, pues podemos pensar que siempre estamos en un país con altas temperaturas, pues podemos tener un país con demasiadas altas temperaturas y ya sabemos de hace poco también con muy bajas temperaturas, ¿no? Pues tenemos que estar muy conscientes de que las espumas de poliuretano solo trabajan bien en un rango limitado de temperaturas de aplicación, más o menos de 5 a 25 grados. Sobre todo cuando vamos a temperaturas más bajas, que es el caso en muchas zonas de España en invierno, pues estas espumas, por falta de humedad, no van a curar y no van a obtener una estructura de celda adecuada, con lo cual pues no nos servirían. Por eso que existen también este tipo de espumas que llamamos espumas también de invierno, que nos pueden seguir trabajando hasta menos 10 grados, ¿no? Bien, el efecto memoria, pues, ¿qué nos va a permitir esto? Pues que eso todo, lógicamente, pues hay que ensayarlo. Los que trabajáis o habéis trabajado con espuma de poliuretano normal, sabéis que, pues, lógicamente, en principio, cuando está curada, es muy dura. Y cuando intentamos, pues, dar la dilatación o contracción, se rompe, ¿no? Se agrieta. En este caso, con las espumas flexibles es lo que evitamos. Con lo cual, según hemos dicho, eso nos va a permitir pues seguir manteniendo esas características en el tiempo y que no se dañe, digamos, la estructura de la espuma. Además, estamos hablando de la obra, ¿no? Ya hemos dicho que queremos que nuestras soluciones se ejecuten bien y fácilmente en la obra. Pues también lo que necesitamos, hablando de la instalación de la ventana, pues es que sean espumas con muy poca postexpansión. ¿Por qué? Porque las espumas clásicas que expanden mucho, pues de un lado nos pueden deformar lo que es el marco de la ventana o de la puerta, y de otro lado, pues sabiendo que estamos en la mayoría de los casos hablando de rehabilitación, de trabajar en casas donde vive la gente, pues evidentemente entre menos suciedad tenemos y menos espuma que sale volando de las juntas, pues mucho mejor, ¿no?
Ya hablamos del tema del aislamiento acústico, pues simplemente para que tengáis el ejemplo, ¿no? Pues aquí tenemos, esto es un caso que se probó en laboratorio, ¿no? Pues tenemos una ventana de 1,5 metros por 1,5 metros y con una junta de 2 centímetros. A la izquierda, perfectamente sellada, obtenemos con la espuma adecuada, porque en este caso hemos obtenido 39 decibelios de atenuación acústica del conjunto. Para eso necesitamos, de un lado, lógicamente, una ventana que tenga muy buenas características de atenuación acústica, pero necesitamos también que este sellado alrededor esté como mínimo en 60 decibelios de atenuación acústica, para que el conjunto puede adquirir este valor más o menos de 39 o 40 decibelios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como vemos a la derecha, si hemos sellado mal y hemos dejado una apertura de solo 2 centímetros por 2 centímetros en este sellado, pues tenemos una reducción de atenuación de 8 decibelios. Solo obtenemos 31 decibelios en este caso. Y 8 decibelios, pues como estamos hablando de una escala logarítmica, pues quiere decir casi el doble de ruido, ¿no? O sea, esto es un factor muy importante. Bien, os pongo un momento este vídeo. Es un vídeo que se ha hecho por ASOVEN, la Asociación de Ventanas de PVC, y donde vais a ver, pues, un poco la práctica, buena práctica de una instalación de ventana, ¿no? Aquí vemos, vamos a utilizar primero, digamos, lo que sería, ya lo veremos más adelante, una cinta de sellado autoexpansiva. Se pega la cinta por el lado exterior del perfil. Que en este caso solo sirve para lo que sería el sellado exterior, hace la función de, como si fuese, digamos, una silicona buena, un polímero en exteriores, es decir, evita la entrada de agua y de viento. Se puede realizar usando windbaps o usando las cuñas tradicionales. Por otra ventana, siempre evidentemente atornillamos la ventana. Hacer la fijación mecánica de la ventana. En muchos casos, eso también es una malísima práctica, pues se utiliza la espuma de poliuretano, ¿no?, para fijar la ventana. Para el buen curado de la espuma, se recomienda humedecer la superficie antes. Humedecemos la punta, eso nos va a dar un curado más rápido y con mejor estructura de celda de la espuma. Y luego, pues, echamos lo que es la espuma de poliuretano flexible. Como veis aquí, se tiene que recortar muy poco. Bueno, en este caso ya veis una aplicación de, donde no hemos llegado aún, es una membrana líquida. Membrana con brocha o en formato de spray. Procuramos crear una capa de 1 milímetro de grosor que cubre unos 3 milímetros del perfil, la espuma y la obra. Eso es el sellado estanco al vapor y el aire en interiores, que veremos que podemos hacerlo con este tipo de membrana o con membranas físicas. Antes del secado del producto. Cuando el producto cambie de azul a negro, estará listo para pintar, enyesar o, en este caso, pegar el tapajuntas. Colocamos el tapajuntas. Se termina la colocación de la ventana y se limpia el PVC. Y hacemos el sellado final. Vale, seguimos con nuestra jornada y vamos a ver efectivamente cuáles son esas barreras que podemos utilizar, las barreras de vapor en primer lugar, en interiores y exteriores. Muy importante, como hemos dicho, en el interior queremos que sea impermeable al vapor. En el exterior queremos que sea permeable al vapor. Eso se concreta con los valores SD, no sé si os suena. El valor SD es pues, un valor que nos va a indicar la resistencia a la permeabilidad al vapor, ¿vale? Lo que le cuesta al vapor a pasar de un lado a otro. Vemos aquí a la izquierda
una barrera de vapor para interiores y vemos que tiene un valor SD de 50 metros. Eso quiere decir realmente que la resistencia que tiene esta cinta contra el movimiento del vapor es igual a la de una columna de aire de 50 metros, que es muchísimo. Estamos hablando de un valor SD muy alto, es decir, estanco, ¿vale? También, lógicamente, es estanco al aire. Al otro lado, en el exterior, tenemos esa cinta que es similar en apariencia. Normalmente se hacen con colores distintos para que pues, el operario no se equivoque de qué cinta aplicar en qué lado de la ventana. Y aquí vemos que el valor SD tiene un valor de 5 centímetros, es decir, pues muchísimo menos, ¿no? Aquí estamos hablando de una cinta abierta al vapor, o sea, deja pasar el vapor, pero es resistente a la lluvia torrencial hasta 600 pascal y al viento, ¿no? Estas cintas, vamos a ver, estas tienen unas bandas autoadhesivas, pero ya hay cintas, como veis ahí en el medio, que son más avanzadas, que tienen, digamos, una cara autoadhesiva por toda la cinta, no necesitan un adhesivo adicional, y además son las famosas cintas vario. ¿Qué quiere decir? Pues que esta cinta, según la presión del vapor, va a, digamos, adquirir un valor SD alto o bajo. Es decir, una cinta que se adapta a la situación y que vamos a poder utilizar tanto en interiores como en exteriores. Aquí vemos un poco la instalación de esas cintas, ¿no? Y vemos ya a la izquierda, ahí arriba, este pliegue en la esquina, pues el hecho de que en este caso, como no, esa es la cinta que no es autoadhesiva en toda la cara, hay que utilizar un adhesivo adicional, hay que pasar el rodillito bien de pintor para que eso quede bien adherido a la obra. Y sobre todo cuidar estas esquinas, estos ángulos, para que esté perfectamente sin ningún pliegue final, tanto en interiores como vemos aquí, derecho abajo, en exteriores, ¿no? Pero se ve que, pues efectivamente, tiene su dificultad de instalación, ¿vale? Para instalar bien esta cinta, pues hay que haber tenido una formación y hay que cuidar mucho que luego aquí en las esquinas con los pliegues no se levante mucho la tela, ¿no? Porque no sería la primera vez, aludiendo a lo que dije antes, que pues dejamos esto perfectamente estanco y luego viene el pintor o el que tiene que echar el yeso y le molesta que esto pues sobresale y coge el cúter y soluciona su problema, pero evidentemente completamente anula la estanqueidad de nuestro sellado, ¿no? Bien, estas barreras de vapor hemos visto, estas se combinan en interior y exterior con la capa intermedio de la espuma de poliuretano flexible. Esto, ahora tenemos otra solución, que son las famosas cintas que posiblemente conocéis todos, las cintas de triple función, autoexpansivas, y que nos van a dar las tres funciones, es decir, la capa interior, la intermedia y la exterior, en un solo producto. ¿Vale? Lógicamente, también diferenciando aquí por color cuál es el lado interior y cuál es el lado exterior, porque si no, lógicamente obtendríamos justamente el efecto inverso del deseado, ¿no? Estas cintas funcionan simplemente cuando los quitamos del rollo, pues absorben humedad del aire y bajo el efecto de la humedad y de la temperatura autoexpanden. Aquí a la derecha lo vemos en expansión libre, que en este caso ya no tendría función o capacidad de estanqueidad al aire, ni al vapor, ni resistencia al agua, pero esas cintas, lógicamente, no las vamos a dejar expandir libremente. Se van a quedar comprimidas y por el hecho de quedarse comprimidas, pues van a adquirir estos elementos de sellado estanco, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues esta cinta aplicada entre nuestro premarco y el marco de la ventana, ¿no? Por otro lado, pues entre el premarco y la obra, así que pues donde es más irregular se ha aplicado una espuma flexible. ¿Por qué?
porque, estas cintas, como su estanqueidad depende de que la junta sea homogénea y que la expansión que obtenga pues, en todo alrededor de la ventana sea homogénea, pues necesitan de un premarco, ¿no? Si tenemos una instalación directamente a obra con mucho recoveco y muy irregular, vamos a necesitar una espuma de poliuretano flexible para garantizarnos que ese hueco se rellene perfectamente. Esto es una solución muy buena, lógicamente, la cinta autoexpansiva cuando tenemos un premarco y cuando, además, por circunstancias, y hablamos de cuando se instala la ventana, pues no tenemos otro remedio porque no podemos tapar las barreras de vapor y ya no podemos, de alguna forma, acceder para echar espuma de poliuretano. Pues como esta cinta se pone alrededor de la ventana, como veremos en el vídeo siguiente, pues no hay ningún problema, no hay nada que tapar, ¿no? En los casos donde se trabaja sobre una superficie irregular o premarco, se puede utilizar esta solución. Se comienza por medir el espacio entre premarco y marco. La cinta a escoger debe ser siempre menos alta. Lógicamente, siempre hay que medir y las indicaciones del fabricante indicarán en este caso, para qué junta podemos utilizar esta cinta, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 20, pues si nuestra junta es de 12 milímetros, pues elegiremos una cinta que nos garantice la estanqueidad entre 10 y 12, o 10 y 15, o 10 y 20, para que esté en ese rango donde con la expansión, después de expandir, nos va a garantizar la estanqueidad. Rápido y fácil para nivelar la ventana es hacer uso de los WIPAPs. Aquí veis también para la instalación, en lugar de usar los medios tradicionales, utilizar unos WinPack, pues unas bolsas inflables. En los próximos minutos u horas, dependiendo de la humedad del ambiente y la temperatura. Ahí hemos cortado la cinta, la hemos instalado y vamos a, después de unos minutos, dependiendo de la humedad y la temperatura, la cinta empieza a expandir y nos va a dar la estanqueidad. Habéis visto también que en las esquinas, también ese es el problema con esta cinta autoexpansiva, en las esquinas, como en un lado expande en horizontal, en el otro lado en vertical, pues las esquinas nunca van a estar perfectamente estancas. Pues vamos a tener que poner ahí un sellador muy denso para pues garantizar también en la esquina esta estanqueidad completa, ¿no? Habéis visto también que abajo, sí que es la parte de abajo, se ha aplicado una cinta, una barrera de vapor, en este caso de SD variable. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo de la ventana, aunque pues la cinta de triple función nos garantice estanqueidad al agua, no es una estanqueidad, una impermeabilidad, para decirlo así, contra el agua. El agua estanca. Es decir, en los sitios donde se puede quedar agua estancada, en contacto permanente, siempre es mejor tener una doble protección y prever una lámina de una barrera de vapor en exteriores o una lámina potencialmente de EPDM, ¿no? Bien, esto lo vamos a pasar, pero ya habéis visto que efectivamente es en este tipo de barreras de vapor de cintas de triple función, muy importante es la formación del instalador, ¿vale? Porque si no es muy complicado instalarlas adecuadamente. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestra jornada, nuestro viaje por las soluciones y vamos a ir de vuelta a la izquierda para irnos, como vemos, a unos productos con un grado de dificultad de instalación mucho menor, ¿vale? Pero vemos por el tamaño del globo que sí que nos dan una eficacia como, digamos, de estanqueidad bastante alta. Además, veremos
Porque aquí en este caso no solo vemos un globo azul, no vemos también alrededor un globo verde. ¿Qué quiere decir? Pues que estos productos no solo se van a utilizar en lo que es la estanqueidad del aire y el vapor de lo que es la instalación de la ventana, sino también en toda la obra, ¿vale? Tiene su aplicación en toda la estanqueidad de la obra. Y estamos hablando, pues, de las membranas líquidas. Las membranas líquidas son productos, pues, que parecen pinturas, vienen en diferentes formatos, se pueden aplicar en algún caso por bocha, como vemos ahí a la derecha. Los productos de aplicación con bocha normalmente tienen fibras, con lo cual tienen digamos, un poder de tapar grietas que es mayor que el producto que utilizaremos con el airless, pero evidentemente pues es una solución para o bien terminar lo que sería la proyección por airless o bien pues para una obra pequeña, ¿no? Para las obras grandes, pues lógicamente vamos a utilizar, como lo veis ahí a la izquierda, la máquina típica del pintor, ¿no? Que es el airless, y que nos va a permitir trabajar de una forma muy rápida y muy eficiente. ¿Para qué las membranas líquidas? Porque pues ya lo vemos, es decir, en estos casos sería muy complicado utilizar cintas o barreras de vapor. Casi imposible, ¿no? Pues estamos con formas completamente irregulares, pasos de cables, de tuberías, cualquier tipo de enganche, de junta entre dos elementos distintos de nuestra construcción, ¿no? O en algunos casos también se puede utilizar para pues dar toda la hermeticidad interior pues en lugar de utilizar yeso. Eso ya pues son pues evaluaciones pues que se tiene que hacer en cada caso. Aquí vemos pues la aplicación pues en el marco de la ventana con un chorro pues limitado, ¿no? Pues a este entorno, pero vemos la facilidad, la rapidez de la aplicación y vamos desde, lógicamente tenemos que tapar con una cinta de pintor el marco de la ventana, solo vamos 2-3 milímetros desde el marco de la ventana y cogemos toda la obra. Si tenemos un premarco, vamos a tapar también el premarco y llegamos hasta la mismísima obra, ¿no? Aquí lo veremos, pues o lo estamos viendo pues en las juntas que puede haber entre suelos y paredes, paredes y techos. Muchas veces ese producto también se aplica pues, en construcciones de madera para dar estanqueidad pues, entre los diferentes tableros, ¿no? Bueno, aquí hay más vídeos, vamos a pasar de esto. ¿Cuáles son las ventajas de las membranas líquidas? Pues son productos que son elásticos y que van a mantener esta elasticidad, ¿no? Muy importante, pues son productos muy sencillos de utilizar porque pues lo que es el que más utiliza, que es la barrera interior, estanca el aire y el vapor, pues es un producto basado en agua, con lo cual pues la limpieza es muy fácil. También muy importante, lo que es ya cuando estamos hablando de una obra de algún tamaño, pues no necesita casi limpieza previa, por lo menos profunda, ni imprimaciones. Si queremos dar estanqueidad a las juntas del edificio utilizando cintas adhesivas, como las membranas que hemos visto, pues es absolutamente necesario limpiar antes en profundidad de polvo, de cualquier resto de la obra, esta cinta. Y además, en muchos casos, dar una imprimación, ¿no? Para que la adherencia sea perfecta. Pues si vamos a aplicar la membrana líquida con un airless, ya el mismo airless con el chorro de aire, pues nos va a limpiar esta junta. Y el producto se va a adherir muy bien sin imprimación previa, ¿vale? También se puede aplicar sobre soportes que son parcialmente húmedos, ¿vale?
Muy importante, hemos hablado muchas veces aquí ya de la formación de los operarios. Pues en este caso realmente no necesitamos ningún operario especialmente formado. De hecho, en la mayoría de los casos, este tipo de productos se da al equipo de pintores y hay muchos pintores que se están especializando en la aplicación de estos productos, porque utilizan las máquinas que ellos ya tienen y finalmente es una ejecución muy fácil que, bueno, después de media hora ya saben perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? Es una aplicación muy rápida, como habéis visto, con lo cual, pues, muy económica también en mano de obra, ¿no? Además, es fácilmente corregible. Ya lo dijimos anteriormente. Si queremos hacer bien nuestra obra, más si vamos a tener que hacer un blower door final para una certificación Passive House, pues vamos a hacer, por favor, un blower door intermedio antes de cerrar todas las paredes, antes de cerrar todos los huecos y vamos a medir. Y pues la ventaja que tenemos con este producto, pues con una membrana líquida es muy fácil de corregir, porque si nos hemos dejado algún hueco donde no está bien aplicado o la capa no es lo suficientemente gruesa, pues solamente tenemos que corregir echando otra capa encima, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que recomendamos es 1 milímetro de producto que nos daría un valor SD de 10. ¿Os acordáis del valor SD de la resistencia al paso de la humedad, del vapor, de la barrera de vapor física, que era de 50? Este es de 10. Pues es menos, pero es más que suficiente. Al final, lo único que necesitamos es tener un vector donde la permeabilidad en el exterior, en la capa exterior, en el sellado exterior, es mucho menos que el del interior. Y no importa que sea 10 o 50. Si tenemos este vector, siempre el flujo de la humedad será de interior hacia exterior. ¿Vale? Además, esos productos, pues aquí que estamos hablando, membranas líquidas, se pueden perfectamente acabar con pintura, con yeso, etc. Y, muy importante, todos los productos que estamos hablando, en general, estamos hablando de productos ecológicos. Estamos hablando de agua o, para el producto en exteriores, de polímeros MS, que son, pues, lógicamente, productos sin componentes nocivos. Que son fáciles también para el operador, que tienen cualificación EC1+. ¿Qué es eso? Pues en España todavía no tenemos una normativa de emisiones nocivas en interior, ¿vale? Todos los vapores que sueltan esos productos químicos en la vivienda, en muchos casos en rehabilitación, donde pues 2 horas después está el propietario, el consumidor. Pues lógicamente lo que queremos es utilizar en esa situación productos que mínimamente tengan ese tipo de emisiones nocivas, ¿no? Y que además también sean saludables para el aplicador, para el profesional, ¿vale? Y como último elemento, por supuesto, cuando estamos hablando cada día más de proyectos de LEED, de BREEAM, de WELL, pues esos proyectos necesitan de este tipo de productos, ¿vale? Porque siempre nos van a pedir certificaciones que los productos sean compatibles a nivel de emisiones con esos proyectos. Bueno, ya lo hemos explicado, pues los componentes volátiles orgánicos. Existe clasificación tanto en Francia como en Alemania. Nosotros seguimos el código de Alemania, que es el EMI Code, y que es el más estricto en este momento en Europa. Vale, pues para terminar el viaje por las diferentes soluciones de sellado estanco, pues ya habéis visto en el vídeo de Soven, el primer vídeo, esta cinta, digamos, autoexpansiva, que no es como la que hemos visto de triple función. Esta no es de triple función. Esta solo sirve para el sellado en la capa exterior contra el agua y el viento. Pero hay determinadas situaciones donde viene muy bien. Por ejemplo, si tenemos una construcción, como vemos las fotos ahí, donde la ventana va parcialmente apoyada en la tabiquería, en el ladrillo, pues podemos perfectamente utilizar esta cinta autoexpansiva para dar el sellado exterior en lugar de utilizar un sellador silicona buena o polímero, ¿vale?
También se utiliza bastante para asegurar la estanqueidad debajo del alféizar y alrededor del cajón de persiana, que es otro punto crítico, lógicamente, para la estanqueidad, pero donde en general no podemos utilizar, por ejemplo, las cintas de triple función autoexpansivas o las espumas de poliuretano, porque pueden deformar lo que es el cajón y obstruir lo que es el funcionamiento de la persiana, ¿no? Con lo cual, ahí sí que es una solución también adecuada. Bien, tercer capítulo, rápidamente, pues estamos en otros tiempos, estamos con ventanales muy grandes, estamos con vidrios triple vidrio, o sea, estamos con elementos muy grandes, estamos con elementos pesados y estamos con elementos en muchos casos que queremos poner en una posición excéntrica. ¿Por qué? Porque esa es la posición cuando vamos a construir, en muchos casos, ahora con un SATE, pues la posición ideal de los isotermos es donde la ventana está en línea con la capa de aislamiento. Y eso es difícil de conseguir con este tipo de fijaciones mecánicas y luego, como ya hemos dicho, pues conseguir ahí un sellado estanco complicado. Por lo cual, pues, aportamos ahí también nuevas soluciones a esta nueva forma de querer construir. En este caso, por ejemplo, con este premarco de fibra de vidrio y que nos permite, de una forma sencilla, pues, alinear la ventana con nuestro SATE, ¿vale? Estamos hablando de un producto que es modular, que se compone de diferentes elementos como un Lego, que son unas barras que se pueden cortar a medida de nuestras ventanas y que luego tiene todos los elementos de ensamblado para las esquinas, para alargar las piezas y hacerlo así a medida de nuestro proyecto, ¿no? Lógicamente, por el tipo de modularidad también es un elemento muy idóneo para la construcción modular e industrializada, ¿no? Es un ensamblaje ya de por sí industrial y que además nos va a permitir soportar unas cargas excéntricas muy altas que vienen en diferentes dimensiones de ancho o de profundidad del soporte. Y una vez instalada la ventana en este hueco con este premarco, vamos a tener un sellado perfecto y muy rápido, ¿no? Además, en este caso, vamos a poder obtener que, digamos, tanto el premarco como el que instala la ventana y da la estanqueidad al conjunto, pues puede ser de un solo proveedor, ¿no? Que siempre, pues, la responsabilidad del sellado perfecto, pues, estará muy bien determinada. Aquí lo vemos, pues una conductividad térmica también muy buena y las cargas hasta 787 kilos por metro lineal, ¿no? Que es muy alto. Bueno, esto sería un poco cómo se quedaría y luego pues instalado ya con los diferentes elementos que hemos visto, con esa espuma flexible, con esta membrana líquida en interiores y en exteriores, ¿no? Y ya luego terminado perfectamente con nuestro SATE al lado. Y tendremos pues performancia térmica óptima, una fijación lógicamente duradera y muy resistente y el sellado pues limpio estándar, ¿no? Aquí lo veréis un poco en este vídeo, que no lo voy a dejar todo el tiempo porque es un poquito largo, pero es un poco cómo funciona el sistema. Vamos a medir nuestro hueco y luego vamos a cortar nuestras barras a la medida que queremos, que nos viene explicado en un manual de instalación muy completo. Y aquí vemos pues la manera de ensamblar las diferentes piezas. Una vez ensamblado, obviamente vamos a limpiar el polvo de nuestro hueco, porque la primera cosa que vamos a hacer es, obviamente, sellar con un sellador de alta densidad lo que son las
las juntas del mismo premarco y luego aplicamos 2 capas de un adhesivo especial sobre el marco, porque luego lo vamos a fijar en primer instante con la fijación adhesiva alrededor del hueco. Eso nos permite también ajustarlo perfectamente. Y vamos a obviamente ver si está completamente horizontal y perfectamente ajustado al hueco. Y luego vamos a atornillar el premarco a la obra. También vamos a hacer todo lo que es la parte de las conexiones interiores. Y luego vamos a utilizar este sistema de clips que nos va a permitir una instalación muy rápida de la ventana. Vamos a hacer ya los agujeros que necesitamos para la fijación del marco. Y luego con esos clips los sostenemos en el agujero, en el hueco, mientras pues tranquilamente pues lo atornillamos dejando una junta perfecta alrededor, ¿no? Quitamos los clips y luego ya vamos a hacer el sellado que ya hemos visto anteriormente con los diferentes elementos que tenemos a nuestra disposición. Vale, para terminar, hay otros elementos, hemos estado muy centrados en lo que es la instalación de la ventana, que evidentemente la ventana dentro de la parte opaca es un elemento muy importante de posibles pérdidas de energía, también de la estanqueidad de las juntas del edificio. Lógicamente, pues hay muchos elementos que intervienen pues, en esta estanqueidad, y vamos a ver que también ahí podemos utilizar soluciones más novedosas para garantizar, evitar puentes térmicos, evitar fugas de energía, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería la fijación de aislamiento en tejados planos. Esto hasta la fecha siempre se ha hecho con fijación mecánica. Lo que pasa es que pues, la fijación mecánica hay que atornillarla. Todo eso son puentes térmicos y en algunos casos en rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de tejados antiguos con amianto, pues lógicamente está prohibido perforar este tipo de tejados. Pues podemos perfectamente, sin quitar el anterior tejado, pues poner un nuevo tejado encima y en lugar de atornillar, pues vamos a pegar el aislamiento sobre el tejado, ¿no? Lógicamente, esto implica que vamos a hacer un estudio, como podemos ver aquí, porque tenemos que saber dónde estamos instalando, qué viento hay ahí, a qué altura estamos, y hay que hacer un cálculo para garantizar que, pues, lógicamente, no se vaya volando nuestro aislamiento. Todo eso está testado con diferentes aislamientos típicos para los tejados. Vemos la aplicación muy rápida también, evidentemente, trabajando con una espuma adhesiva. Es un formato de espuma, pero realmente es un adhesivo que tiene apariencia de espuma de poliuretano autoexpansiva. Y vamos a pegar lo que es nuestra capa de aislamiento. Otra aplicación con una espuma algo diferente, pero finalmente con el mismo objetivo, es otra espuma adhesiva
que podemos utilizar para pues, pegar paneles contra la pared y que también pues, para pues, reemplazar, si queremos, lo que sería la pasta pues, de agarre en los sapes, ¿no? Esto, un bote como veis ahí, pues con este bote hacemos el mismo trabajo que como un saco de pasta de 20 kilos, ¿no? Pero con la gran ventaja que no necesitamos agua, no necesitamos electricidad, no necesitamos mezclar, no tenemos un montón de mugre, sino que aplicamos simplemente una capa, necesitamos una huella de la espuma y vamos pegando los paneles. Otra vez, sin perforaciones y sin filtraciones de agua, ¿no? Y un trabajo muy rápido. Peter, ¿Sí? estamos sobre la hora, no sé si te No, queda ya he mucho. terminado. Sí, si no me equivoco, es la última transparencia. Perfecto. O sea, pues aquí ya podemos ver pues una casa un poco pues utilizando todas esas técnicas, ¿no? Pues donde pues sobre la casa antigua se ha puesto un sate nuevo, hemos utilizado pues nuestros sellados estancos, hemos puesto la ventana en línea con el sate, hemos utilizado el soda frame para ello, hemos utilizado la espuma adhesiva y las membranas líquidas. Y bueno, pues un trabajo que va a dar seguramente un blower door y una certificación Passive House y bueno, que se ha hecho en, digamos, optimizando recursos y costes, ¿no? Pues nada más, muchas gracias por su atención. Perfecto, Peter, si puedes dejar de compartir pantalla para que veamos en grande tu cámara. Sí, ¿cómo dejo de compartir yo? Mira, hago ya así y ya está. Vale. Vale, creo que ya estamos. Vale, pues Vale. nada, muy bien. Tenemos algunas preguntas que han ido haciendo y te voy a pasar, ¿vale? Para que nos digas. Bueno, a ver, por aquí. Bueno, creo que esto ya lo respondiste después de que lo preguntaran, pero bueno, nos pregunta Juan Manuel Toribio si el Flexifoam de Soudal tiene características acústicas. ¿Perdona? El Flexifoam que has enseñado, si tiene características acústicas. Sí, efectivamente, sí, sí. Es decir, los 60 decibelios que hablamos allí es realmente pues, la atenuación acústica que se ha medido en laboratorio, ¿vale? Obviamente aquí estamos hablando siempre de un sistema, es decir, una espuma de poliuretano echada por ahí en el suelo no tiene características acústicas en sí. La acústica es una cosa complicada y siempre estamos hablando de un sistema, igual que cuando estamos hablando de estanqueidad, ¿no? Pero sí, se ha ensayado y efectivamente pues, hemos llegado a certificar esta atenuación acústica. ¿Sí? De hecho, es un producto que se utiliza muchísimo solo por esa razón, por ejemplo, en hoteles donde las habitaciones dan a la calle y no se quiere pues, ningún ruido en las habitaciones, lógicamente. Vale, perfecto. Héctor García nos preguntaba, en el curso que has mencionado de formación de colocadores, preguntaba si también se forman ahí para colocar ventanas en Passive House. Que yo sepa, no, pero bueno, ahí pues lógicamente en la instalación tanto de Passive House, no, el curso es más genérico, es simplemente utilizando los elementos que hemos visto aquí, garantizando un sellado estanco. Ahora, esto luego se puede certificar Passive House, si está bien ejecutado, seguro que sí, pero no hay una formación específica en lo que es la parte de Passive House, que yo sepa. Vale. Lo siguiente, más que una pregunta, es una propuesta que os hacen y es que en el producto de la espuma, que has mencionado que hay que humedecer el soporte y la junta antes de aplicar la espuma,
que esto, digamos que en el producto, en el bote, aparece con letra muy pequeñita y que apenas se lee. Entonces, que es muy importante que lo insistáis a los aplicadores y que igual podríais ponerlo bien grande en el bote o buscar alguna fórmula para que esto realmente se haga en obra, ¿no? Porque ya sabemos, igual luego no hacen caso o no sé. Sí, bueno, tienes razón, es decir, y por eso que también estamos aquí y por eso que también, lógicamente ahora con la pandemia, pues hemos tenido que bajar un poco el ritmo, pero sí deciros que pues una de las actividades principales de Saudal digamos en su día a día hasta el año pasado fue precisamente con nuestros clientes, que son los distribuidores especializados en el mercado de la ventana, pues organizar seminarios por toda España donde los que van son fabricantes e instaladores de ventana y hemos tenido pues decenas de estos seminarios donde pues con entre 20 y hasta 120 participantes y donde precisamente ponemos más o menos pues una presentación similar a este y además, pues como estamos en Real, en presencia física, hacemos algunas muestras, digamos, reales sobre marco y bueno, pues son esas cosas que intentamos concienciar constantemente, efectivamente, a los instaladores. También, pues seguramente que hay ese tipo de vídeos como hemos hecho ahí con Asoben y muchos otros vídeos que podemos tener en YouTube, pues intentamos insistir en eso. Bueno, igual lo que nos decían de ponerlo bien grande en el bote, igual también ayuda. Sí, lo que pasa es que pues, al diseño del bote. Hay muchas cosas que queremos poner en el bote y hay poco sitio y muchos idiomas y pues hay muchos compromisos en las etiquetas de los productos. Bueno, nos preguntan, hay varias preguntas relativas a cuál es la casa comercial de los premarcos, que evidentemente es Saudal. También hay preguntas que dicen nos proporcionarán documentación técnica sobre los productos presentados. Igualmente, nosotros vamos a hacer un email de seguimiento a todos los asistentes. Ahí pondremos la presentación, pondremos el contacto de Peter y pondremos, si Peter nos da alguna documentación técnica, la adjuntamos ahí también. O sea que eso lo tendréis y luego ya pues cualquier cosa contactáis con él directamente. Perfecto. Nos preguntan por aquí también, Evelio nos dice, debajo de las puertas correderas de gran peso, ¿cuál sería la solución? Sí, pues efectivamente, bueno, pues debajo de las puertas pesadas, realmente lo que ahí ya vamos a tener que dejar reposar, lógicamente, la ventana sobre un soporte pues, que sea perfectamente horizontal, estable. No podemos ajustar ahí con mucho tornillo porque pues, tendremos problemas con la corredera. Con lo cual, una espuma, normalmente lo que haríamos o lo que hacemos en lo que es la parte superior y lateral, sería con los tornillos asegurarnos que tenemos, por ejemplo, si queremos utilizar una espuma de poliuretano, que tengamos el suficiente espacio para que la espuma pues coja su forma digamos, y cure, ¿no? Eso debajo de la ventana no va a ser posible. Ahí vamos a utilizar pues probablemente una cinta autoexpansiva de triple función que ya dejaremos reposar sobre la ventana sobre ella y además como estamos en el suelo, como has visto también, hemos hecho el comentario y vamos a dar a la terraza o donde sea, recomendamos ahí también, lógicamente, adicionalmente, pues una barrera de vapor para exteriores para evitar pues la entrada de agua estancada. Que puede ser una barrera de estas que hemos visto o una lámina EPDM, si queremos una completa estanqueidad al agua, ¿no? Que sería ya más un tema no de estanqueidad, sino de impermeabilización. Entendido, vale. Bueno, aquí respondo yo a Inmaculada, que nos pregunta que está interesada en hacer un curso de Passive House Designer.
tenemos en la página web de PEP, ahora os pasamos el link, tenemos un apartado de formación donde los formadores oficiales ofrecen cursos y allí hay distintas convocatorias, tanto de designer como de ejecución de obra, y podéis consultarlos y ver cuándo son, etcétera, ¿no? Ahora por el apartado chat os ponemos dónde es. Nos preguntaban sobre los premarcos que has mostrado de fibra de vidrio. Dice, al tener pequeños ensambles metálicos, ¿tendrían pequeño puente térmico ahí? No, porque está encapsulado en lo que es la parte de fibra de vidrio y todo lo que son, digamos, como habéis visto, luego las partes de tornillos, etcétera, va también completamente sellado con un sellador de alta densidad, con lo cual la transmitancia térmica que hemos puesto ahí es la que se ha medido sobre el premarco, ¿no? Es decir, es bajísimo. Uh-huh. Y luego, además, imagino que está preparado para recibir el SATE, ¿no? Y queda incluso debajo del SATE. Eso es. Vale. Por aquí nos preguntan por la estanqueidad para puertas. Puertas de acceso a vivienda. Imagino, esta pregunta es de Laia, imagino que se refiere al encuentro puerta-muro, ¿no? Porque la puerta en sí pues es como un componente cualquiera, como una ventana, pero puerta, y también tiene que tener como componente su propia hermeticidad, ¿no? Pero luego el encuentro puerta-muro pues se tratará igual que el de una ventana, imagino, ¿no? Exactamente igual, sí. Efectivamente. Vale, nos dicen, mira, esto es interesante, de Javier Casco, una pregunta relacionada con la sostenibilidad de los materiales. ¿Existen materiales o espumas con declaraciones medioambientales EDP en el mercado? Pues no lo sé. De verdad que no puedo contestar sí o no a la pregunta porque lo desconozco. Lo que sí sé de algún seminario donde estuve hace algún tiempo, creo que era una certificación similar a WELL. Lógicamente que todo lo que es producto químico, pues ya de por sí no casa bien con todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Y especialmente las espumas de poliuretano. Eso era un estándar americano, no me acuerdo de cómo se llama, pero algo similar al WELL. Y en este caso fui ahí a esta conferencia porque tenían ¿cómo se llama? Un red list, digamos, de productos que, pues, prohibidos, ¿no? O que no querían admitir, pero habían hecho una excepción para la Flexifoam. ¿Por qué? No porque la Flexifoam en sí sería, digamos, mucho más ecológica que otro producto, sino precisamente por la flexibilidad y el efecto memoria de Flexifoam, porque cuando estamos hablando del ciclo de vida, vamos a calcular eso. Cuando tenemos una espuma de poliuretano que al año está agrietado y tenemos que reemplazarla y meter otra espuma de poliuretano y luego, si pudiéramos, o tenemos una espuma que por su elasticidad, su flexibilidad, aguanta 10 años, lógicamente digamos, lo que sería el factor de ciclo de vida es mucho menor en el producto flexible, porque no se tiene que reemplazar 10 veces como se tiene que hacer con el otro, ¿no? Y eso era la razón por lo que sí que se había admitido a la Flexifoam. Aparte de que, bueno, lógicamente se hacía la consideración de que no hay un producto sustitutivo viable hoy en día para todas las aplicaciones de las espumas de poliuretano. La verdad que ahí sí que queda mucho recorrido, ¿no? Yo creo que eso tendrá que ir mejorando en los próximos años y tendremos que ir poniendo bastante el foco ahí. La verdad que me parece muy interesante esa pregunta. Si te puede complementar, sí, porque nosotros, bueno, es decir, hay espumas que son mucho más saludables. Tenemos espumas que, de hecho, la nueva legislación va en este sentido, que son espumas que llamamos low MDI. MDI es un componente de la espuma y que pues, es la parte que provoca que tenemos que tener estas menciones de posiblemente cancerígeno, etcétera, en los botes, ¿no? Pero
esas espumas, por ejemplo, durante algún tiempo han sido, bueno, todavía en Francia y en Alemania, creo, al consumidor final solo se puede vender esta espuma libremente, es decir, en el lineal. Las demás espumas, como se venden aquí, es decir, que no son low MDI, solo se pueden vender al profesional o en el establecimiento al público, pero en un armario cerrado. Lo que pasa es que estas espumas nosotros ya las tenemos, las fabricamos para algunos mercados, mecánicamente son mucho peores que las espumas clásicas. Es decir, no es lo mismo. Es decir, pues podemos hacerlo más sano, sí, pero digamos lo que es lo que queremos hacer con la espuma, el efecto no es el mismo. Es decir, no es el mismo material. ¿Vale? Pero bueno, la espuma en sí hay que decir que tiene un balance pues positivo porque al final es un elemento que ayuda muchísimo a la eficiencia energética. Sí, bueno, eso como todo. Imagino que hay que hacer más investigación y desarrollo y mejorar el material y avanzando, ¿no? Todo llega, ¿no? Vale, Sí, nos sí, sí. hacen otra pregunta. Jonathan nos dice que si todo el material es adecuado para aplicación sobre OSB en estructura de entramado ligero. Sí, sí, perfectamente. Sí, todos los materiales que hemos visto sin problema. Vale. Por aquí nos decía Miguel Santiago, bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Cuánto es peor utilizar pinturas impermeables como Sikafil 200 en lugar de membranas líquidas específicamente destinadas a la hermeticidad? Bueno, las pinturas ¿cuáles? ¿Me puedes repetir? Dice sí, ¿cuánto peor es utilizar pinturas impermeables como Sikafil 200 en lugar de membranas líquidas específicamente destinadas a hermeticidad? Bueno, realmente no sé si estas pinturas que son impermeables también son estancas al aire, eso no lo sé. Claro, que sería ya una distinción, no conozco las características, ¿no? Y además, en general, que yo sepa, las pinturas no son un producto elástico. Porque es bien sabido, pues cuando se utilizan soluciones de sellados o adhesivos sobre pinturas, el problema es que, claro, la pintura se puede agrietar, ¿no? Vale, entendido. Una pregunta de Silvia Job. ¿Qué años de vida garantizados tienen los distintos productos? Imagino que lo tendrá en cada ficha, ¿no? Bueno, los años, sí, eso siempre es la pregunta del millón, ¿no? Evidentemente, los productos que estén, nosotros, bueno, no tenemos una garantía explícita, pues yo creo que vamos, muy pocos fabricantes de químicos tienen ese tipo de garantía explícita en la ficha técnica. Como todos los productos de construcción, podemos suponer que pues nos sirvan durante 10 años, ¿no? Lógicamente, bien instalados, bien cuidados y sabiendo que pues, todos los elementos que están expuestos a la intemperie, como todo lo demás, hay que hacerle un mantenimiento. Es posible que pues, un sellado exterior, que aunque fuera un polímero en lugar de una silicona, que es mejor tecnología, muy resistente a los rayos UVA, etcétera, claro, si eso es una fachada muy expuesta al sol, a la lluvia o cerca del mar o lo que sea, pues después de unos años habrá que revisar el sellado y si es necesario, pues corregirlo. Claro. Muy bien, perfecto. Pues nada, pues muchas gracias, Peter. Antes de terminar, que bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero siempre si hay preguntas es interesante, ¿no?, que se resuelvan. Antes de terminar y antes de que se nos vaya la gente, yo quería hablar de las próximas jornadas que tenemos. Estoy compartiendo pantalla ya, creo que sí. Sí, a ver. Sí. Vale, pues nada, tenemos más jornadas previstas para este mismo mes. Vamos a ir sacando más. Por lo pronto, la semana que viene, el miércoles, tenemos un webinar sobre el estudio de monitorización de colegios y el viernes que viene otro webinar de estos de buenas prácticas
pero centrado en carpinterías, ¿vale? Centrándonos en el del miércoles, que es el primero, y que quería hablar también de la monitorización de colegios, simplemente mencionaros que es un estudio de monitorización que hemos hecho en colegios de toda España. Hemos medido temperaturas, humedades y concentración de CO2 en el interior de las aulas de los colegios de España. Lo hemos presentado, esto está público, el estudio completo y su resumen y tal. El miércoles haremos un webinar a las 5 de la tarde y hemos lanzado también un manifiesto relacionado con esto que nos gustaría que apoyarais. Hay una página web que os voy a copiar el link ahora en el chat, en el que está el manifiesto, tenemos un pequeño resumen, está el manifiesto completo y se puede apoyar simplemente rellenando este formulario en 1 minuto, muy sencillo, y ya tenemos recogidas más de 200 apoyos entre personas y empresas y entidades que lo apoyan. También en esta misma web tenéis información sobre el webinar del miércoles. Este webinar puede ser muy interesante si no habéis visto la presentación de este estudio que hemos hecho en distintos sitios. Esto es una oportunidad para volver a verla, pero también puede ser interesante que lo compartáis, nos ayudáis mucho si lo compartís a gente interesada, a AMPAs, a padres, a directores de colegios, a toda la gente que pueda estar interesada en este tema, ¿no? Además, hemos hecho una guía que la estamos terminando y hablaremos de ella en ese webinar, una guía con orientaciones sobre rehabilitación de colegio, ventilación, etcétera. Pues está muy interesante y bueno, simplemente que no dejéis de asistir y lo compartáis. Os vamos a compartir ahora el link de esta página, os voy a compartir también el link de las siguientes jornadas. Ya está abierto para registrarse al webinar del viernes que viene, perdón. Y nada más, hemos terminado. Peter, si quieres despedirte, muchísimas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Me ha gustado la presentación, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dejarnos participar y muchas gracias sobre todo pues a todos los que la presentación y bueno, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Peter. Perfecto. Gracias. Gracias, Rosalía, también por la ayuda incondicional en el apartado preguntas. Gracias, Rosalía. Un saludo, chao. Venga, hasta luego.